Bienvenidos a la segunda parte de lección 1 en esta clase de filosofía. Vamos a continuar en oración. Padre, te doy gracias que podemos servirte. Gracias por tu palabra para guiarnos. Te pido, Señor, que puedes ayudarnos de siempre usar tu palabra para guiarnos y usar sabiduría de ti. Cuando hay dificultades y cosas que cuesta explicar, ayúdanos de reflejar tus principios bíblicos incluso en nuestras propias conversaciones. Y oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar estudiando eso acerca del origen. Estamos viendo la vez pasada el origen de vida. Esta vez vamos a ver el origen de todo. Es un poco diferente. Estaban tratando de explicar vida con esas teorías anteriores, pero no estaban explicando de dónde venía, por ejemplo, el relámpago o otros elementos que se encontraban en esas teorías. Pero vamos a ir a la Biblia y ver qué dice. Le animo de tomar nota de la referencia, tenerlo ahí en sus notas. Hay muchos más versículos de lo que vamos a ver, pero vamos a ver algunos versículos, por lo menos de ver de la Biblia, qué dice. Y después vamos a tratar con eso, digamos, sin la Biblia, por los que no creen en la Biblia, pero todavía queremos ayudar a ellos de entender la verdad y al final conocer a su Creador. Comenzamos con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Está algo complejo eso. Menciona que Él creó todo y le dio vida a todo de esas cosas que Él creó. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 90 y versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases las tierras y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y desde el siglo y hasta el siglo está indicando un tiempo sin fin. Esa es otra forma de decir eternidad. Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Vamos a Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Nuevo Testamento, Hebreos, y hay muchos versículos en medio de esos, pero estoy solo dando algunos. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos en Hebreos 11, estamos viendo acerca de la fe. Está viendo que fe es algo que no puede ver, pero tenemos fe en muchas cosas. Tenemos fe que existe oxígeno, pero no se puede ver eso. Tenemos fe, por ejemplo, yo estoy sentado en una silla. Yo no sé quién hizo la silla, no sé de qué materiales hizo la silla, pero yo estoy sentado por fe que va a soportar mi peso. Y espero que sí, porque si no va a ser una clase muy divertido viendo a mí de caer en el suelo en medio de la grabación. Pero yo tengo fe que va a funcionar bien el edificio, y no conozco la persona que hizo ese edificio, tengo un plafón encima, pero tengo fe que va a quedar ahí y hasta la fecha ahí ha estado. Tenemos fe en muchas cosas, pero tenemos fe como cristianos de que todo comenzó de existir por la palabra de Dios. Todos tenemos un nivel de fe. No todos tenemos fe en Dios, pero todos tienen fe. Si va con cualquiera de esas teorías que mencionamos en la lección anterior, requieren fe
en el sistema, requieren fe en esa teoría, requiere fe que fueran así las cosas, porque no puede ver, es algo que nadie observó, la creación de todo. Nadie puede decir con exactitud cómo fue la cosa. Nosotros podemos repetir lo que dice la Biblia, y yo creo la Biblia, pero eso es por fe. No puede decir, mire, yo sí tengo todas las respuestas y sin fe. No tengo las respuestas sin fe. Pero en eso caímos todos. Nadie tiene las respuestas sin fe. En ninguna religión, en ninguna teoría, todos requieren fe. Vamos a tomar unos minutos de ver cómo hablar de eso con alguien que no cree en Dios ni en la Biblia. No sirve si estoy hablando con alguien que tiene creencias diferentes y dice, mire, pero la Biblia dice, pero ellos dicen, pero yo no creo en la Biblia. Sí, pero en Jeremías, pero yo no creo en la Biblia. Yo creo que todo es un mito, yo creo que es solo mentiras. Que cómo puedo ayudar a esta persona de reconocer que tiene un creador y reconocer que pues comenzó de existir con un propósito. Y esas no están en sus notas, pero sería bueno de anotarlo. Existimos para glorificar y servir a Dios. Existimos para glorificar y servir a Dios. Pero no todos creen eso. Ojo, eso no cambia la realidad. Solo porque alguien no cree en la verdad no significa que cambia qué es la verdad. Vamos a tomar una lección completa hablando de la verdad más adelante. Pero necesitamos aceptar eso, que gente puede negar hechos. Pero necesitamos tratar de ayudarlos de entender. Pero necesitamos hacerlo en sus términos. Si estamos hablando con alguien que el mundo es plano, necesito comenzar la conversación donde ellos están, donde ellos creen en las cosas que tenemos en común. Y de allí quiero llevar por más adelante la conversación. Quizás yo sé más de ese tema específico, pero no puedo ir de un solo a la conclusión. Necesito llevar a ellos por el proceso. Quizás yo he visto imágenes del mundo. Una pelota, y esa persona quizás no tiene acceso a esa información. Entonces no puedo ir de un solo a la respuesta. Necesito llevarles por proceso, porque si yo le digo, mire, así es la cosa, ¿quién dice? ¿Por qué? ¿Qué da a usted la autoridad de decir eso? Pues no es así. Necesito ayudar a ellos a llegar a esa conclusión por su propio pensamiento, que ellos van a llegar a esa respuesta por medio del proceso. Y eso es importante. Entonces voy a mencionar unos principios de ayudar cuando está hablando de principios bíblicos sin mencionar la Biblia. Y eso va a ser en caso de un ateo o alguien así que no cree en la Biblia, que eso no tiene validez. Podemos usar principios bíblicos y podemos hablar de una forma amable y ayudar a ellos de llegar a una conclusión que es de acuerdo con la Biblia. Entonces muchas veces sin saber ellos van a estar de acuerdo con la Biblia, pero no voy a decirles la Biblia dice, porque ellos cierran de un solo la mente, es que yo no creo en la Biblia. Ok, entonces vamos a tratar eso de otra forma para que vaya a llegar a la misma conclusión de lo que dice la Biblia. Y después podemos tratar con eso acerca de la validez de la Biblia, porque no necesita creer la Biblia para poder entender los principios bíblicos que hay. Entonces muchas veces gente va a estar cerrado acerca de algo porque han escuchado eso, pero ni entienden de qué se trata la cosa. No creen en la Biblia, pero ni conocen la Biblia. Están en contra de algo que ni conoce. Entonces vamos a tratar de ayudarles a llegar a la misma conclusión sin ofenderles o sin que ellos se cierren, porque si está cerrado ya no hay oportunidad de hablar y entonces no tenemos oportunidad de ayudarles a conocer su creador. Un principio que va a ayudar es usar lógica. Usar lógica.
puede hablar amablemente con alguien y hacer preguntas. Y por ejemplo, si estamos hablando del origen de todo, dice, mire, es que cuando esa molécula se chocó con esa otra molécula, ¡pum!, se explotaron. ¡Wow! ¡Qué explosión! ¿Qué tan grande eran esas moléculas? No, hombre, tendría que ser muy, muy grandes. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde ocurrió la explosión? ¿Estamos en ese sitio o ese fue lejano? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comenzó de existir esas dos moléculas? ¿Y por qué explotaron a choque? Y si va con la pregunta ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué existió primero? Siempre va a llegar a eso de que hay lo que llama la causa sin causa. Hay algo que no fue causado que causó otra cosa. Una reacción. Pero siempre tiene que llegar a algo que había una primera causa que nadie ni nada lo causó. Y todos llegamos a la misma conclusión. Ahí nosotros creemos que es Dios. Nadie creó a Dios. Él es eterno, siempre ha existido. Él es la causa sin causa que causó a todo lo demás. Tiene que llegar a la conclusión de que siempre había algo sin causa. Porque esas moléculas explotaron. ¿Y eso de dónde venía? Mire, esas venían y ese de dónde venía. Y ese de dónde venía. Y al final ya no hay respuestas. Algo tendría que ser ahí. Yo lo encuentro muy fácil de creer que es un ser supremo. Se llama Dios. Es algo que requiere fe, pero requiere fe de creer que las dos moléculas explotaron en el Gran Bang. Es solo un poco más fácil para mí explicar el complejo del cuerpo humano y todos los diferentes animales si tienen diseñador. Usar lógica. Hacer preguntas específicas. Estaba dando varios ejemplos de eso. Dejar que ellos contestan. No solo poner su opinión, pedir a ellos de explicar cómo está la cosa y escuchar. Ese es el siguiente punto. Escuchar la pregunta que ellos hacen para ser seguro que no están dirigiendo la respuesta con una pregunta mal hecha. Y eso es clásico y eso es muy fácil hacer. En una de mis clases de bachillerato yo enseño cómo hacer eso. Básicamente cómo ganar cualquier debate. Y yo voy a discutir cosas que los niños bien creen, pero van a quedar ahí como no saben cómo contestar. ¿Por qué? Porque yo hice la respuesta con la pregunta. Por ejemplo, ¿qué es peor de amar y morir o de morir sin amar? Y al final no tiene que quedar una de esas respuestas. Podría ser otra cosa que es peor. No tiene que ser eso. Uno está dirigiendo las respuestas, pero ¿quién dice que tiene que ser una de esas dos respuestas? Y muchas veces preguntas son hechas en trampa. Y uno dice, mire, de esas dos cosas, pero no está limitado a esas dos cosas. Y en ese tipo de clase de filosofía, siempre van a dirigir las respuestas con la pregunta. Y va a darle opciones de que quizás no está de acuerdo con ninguna opción. Y eso es donde tiene que decir, no estoy de acuerdo con ninguna opción. Hay otra opción. Por ejemplo, alguien va a decir, mire, usted tiene que ser realista. Uno, nosotros somos un accidente de Big Bang, explotó y aquí quedamos. O dos, que nosotros somos resultado de evolución. Es una de las dos cosas. No, estoy de desacuerdo con eso. Ni es el primero, ni es el segundo. Entonces no quedar en eso de cuando alguien le ponga en una cosa que ellos dicen que tiene que ser de este o el otro, que cae en esa trampa. No es así.
Por eso tomamos tiempo de hablar de eso y de escuchar el tipo de preguntas, porque no tengo que contestar la pregunta tal como hizo. Necesito contestar con la verdad, y puede ser que las opciones que me dio no contienen la verdad. Entonces, por eso tomamos tiempo de hablar de eso, porque eso es como dirija a alumnos en estilo de educación de la universidad, gente inteligente, pero está llevándoles a llegar a una conclusión de lo cual ellos no están de acuerdo, pero usa esa táctica para hacerlo. Siguiente es reconocer que cada creencia requiere fe en algo. Es importante que ellos vean eso. Preguntar, mire, ¿qué es fe? Bueno, pues busca en el diccionario. Eso no es solo religioso. Es relacionado con la religión mucho porque requiere fe, de creer en Dios, en salvación, y el cielo, el infierno. Todas esas cosas requiere fe. Pero no es limitado a religión por nada. Ese es mucho más amplio e incluye básicamente cada área de la vida. Entonces tenemos fe en muchas cosas y di unos ejemplos de eso anteriormente. Hablando de fe con la persona, fe no es lo mismo de la Biblia, fe no es lo mismo de Dios. Es una creencia en algo que no puede ver. Okay, eso es algo amplio. ¿Usted estaba allí cuando comenzó a existir todo? Ok, por definición, usted cree algo que no vio y no puede ver. Este es fe. Puede ser evolución, puede ser Big Bang, puede ser Dios, pero todo requiere fe. Es importante de poner esa base ahí. Y puede hacer eso sin ser ofensivo. Y eso va a comenzar está dando lugares que tienen en común. En vez de solo atacar su respuesta, está viendo cosas que tienen en común. Y en esa base va a ayudar a ellos de ver los otros detalles, las cosas que le hace falta. Definir términos para ser seguro que están hablando de la misma cosa. Es chistoso, a veces uno está hablando de algo y la otra persona está con un pensamiento completamente diferente. El otro día yo estaba hablando de alguien relacionado con el trabajo, y mi esposa me quedó mirando y me dice, no, pero yo entendí que no era esa persona, sino que era otra persona. Y digo, no, eso sería muy diferente el asunto, porque si fue la persona que usted está diciendo, cambiaría por completo la circunstancia, porque su situación es muy diferente. Pero si fue la persona que yo estoy diciendo, pues eso sí, para mí tiene sentido. Me quedé mirando y dice, pero yo no sabía por qué estaba tan diferente esa situación de lo que yo estaba pensando, solo en cambiando el nombre. Y ese simplemente fue un malentendido y no afectó nada. Pero estábamos con una confusión porque estamos hablando asumiendo que la otra persona sabe, y por cuando casualidad salió el nombre de la persona estaba como, ¿quién? ¿Por qué estamos hablando de esa persona? Necesitamos definir las cosas. A mí me gusta el ejemplo en español, específicamente aquí en El Salvador. Necesitan repetir palabras. Quizás no había más palabras en el diccionario y repiten palabras que no tienen nada que ver con la otra cosa. Por ejemplo, ponga las pilas. Ponga las pilas. Puede ser que alguien está hablando de poner baterías, un químico para dar una carga de electricidad, ponerlo dentro de algo, quizás como una cámara o una lámpara, para generar energía. Puede ser que alguien está hablando de ir rápido, de trabajar, de cumplir más. Puede ser que quizás está cargando un camión con pilas donde va a lavar trastes y le está pongando las pilas. Depende del contexto, uno puede confundir. Entonces, generalmente cuando uno dice eso, el contexto le va a decir de si estamos hablando de un recipiente de agua, algo para cargar con energía eléctrica, o algo que implica trabajar más rápido y más eficiente. Pero en
entendemos que podríamos ser confundidos si no definimos de qué estamos hablando. Necesitamos hacer eso cuando hablamos de palabras, de cosas de creación, de cosas del universo, planeta, tierra, muchas cosas necesitamos definir de qué estamos hablando. Otra cosa es orar mucho. Orar mucho. Dice, sí, claro. No, pero en serio. Orar antes, si sabe que va a tener una conversación con alguien que está tratando de ayudarle de conocer a Dios, orar antes. Y orar delante, no tienen que pausar y doblar sus manos para orar a Dios, pero muchas veces en mis conversaciones yo voy a orar: Dios, dame sabiduría, ayúdame de saber, trae a mi mente versículos a dejar claro este asunto. Entonces es algo que Dios está escuchando, no tiene que esperar que termine la conversación para hablar con Él, y por medio del Espíritu Santo le va a guiar en camino, y eso es bastante bueno. Y también tratar de dejarlos con preguntas no contestadas si no se convencen al principio. Dejarlos con la duda. Mire, pero ¿qué tal la cosa? ¿Qué tal si es cierto? ¿Qué tal si es el otro? ¿Qué tal si esta persona tiene razón? ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo podría ser posible? Y hacer preguntas amplias, abiertas, pero a la vez dejándoles no darle la respuesta. Dejar que ellos queden pensando en eso, ya que llegue a la casa: mire, esta persona me dijo que ¿qué tal si es cierto que Dios hizo todo? ¿Qué tal si es cierto que yo soy hecho por Dios y Él me ama y yo soy hecho específico e incluso en su imagen? ¿Será cierto eso? ¿Será que Dios realmente me ama? Quiere dejarles con una duda. Esta duda va a crecer y la esperanza es ellos van a regresar buscando unas respuestas. No siempre funciona así, pero siempre quieres dejarles con la duda. No que es una discusión de quién gana y quién no, pero estamos con eso de que queremos ayudar a ellos de quedar pensando. Y con ese pensamiento, esa duda, el Espíritu Santo puede seguir trabajando en su vida y puede ayudarles. Y la esperanza es que quizás con usted, quizás con otra persona, ellos van a buscar la respuesta. Buscando la respuesta, buscando la verdad, van a encontrar a Dios. Y eso es lo que queremos. No es cuestión de demostrar que yo soy más inteligente, más educado. No es cuestión de que yo gano la discusión. Es cuestión de ayudar a ellos de encontrar a Dios. Eso es lo que hacemos. Somos embajadores para Él. Entonces queremos andar de este lado para ayudar a otros de conocer a Dios. A eso se trata lo que estamos haciendo como cristianos. Nosotros estamos aquí, y ¿de dónde venimos? Venimos de Dios. Dios creó todo. De una forma muy amplia creó el universo y comenzó a crear más específicamente diferentes cosas y llegó a los humanos, y no terminó solo en la semana de creación. Con cada persona que nace es una creación de Dios, no resultado de creación, una creación. Cada persona individualmente todavía es creado por un Dios que está poniendo atención en su vida. Esto incluye a las personas que pueden tener algún tipo de dificultad físico o mental, y hay muchas cosas que entran en eso y razones por qué existe eso y qué causó eso. A veces uno puede decir: mire, es por tal evento o tal reacción de X cosa. A veces uno dice: no sé, solo Dios sabe. Es una cosa de Dios. Y hay cosas así. Y a veces cuesta de tener la respuesta de por qué. Viene a la mente una historia de la Biblia, de que había un hombre allí ciego desde nacimiento, y los discípulos preguntan a Jesús: ¿y quién pecó, él o sus padres, para que él iba a nacer ciego? Jesús dijo: no es que ni él ni sus padres pecó. Es para que Dios pueda recibir la gloria que ese hombre nació, ahora hombre, pero nació ciego. Jesús lo sanó, y él entonces fue a testificar a Dios y su poder
a muchos. Hay preguntas que no tenemos. Ese ya era hombre cuando dio cuenta de la razón. A veces nunca vamos a dar cuenta de por qué. Pero es algo que Dios sí tiene un propósito por lo que está haciendo y podemos confiar en Él y podemos ayudar a otros de conocer a Él por quien es. Espero que estés disfrutando de esa clase de filosofía. No es difícil académicamente, pero sí requiere de pensar, requiere de contemplar. Toma notas, tomar tiempo de procesar eso usted mismo y aprovechar la oportunidad de hablar con otros también. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Nos vemos en la próxima lección.